Estamos aquí hablando con el ex representante José Chico Vega, un hombre de Dios que llegó a nuestras oficinas en unas condiciones bien deprobables. Este hombre llegó con un severo dolor de espalda, el nervio ciático se le había bloqueado, le bloqueó la pierna izquierda, no podía doblar la rodilla, no podía mover el pie y simplemente estaba sentado en una vista pública y cuando se paró se bloqueó sin haber, oiga esto, sin haber recibido ningún trauma. Simplemente la tensión emocional de esas vistas públicas, que es una de las razones por las cuales los nervios afectan. Lo hemos dicho anteriormente, solamente existen 4 condiciones, 4 causas que provocan que un nervio se afecte y que produzca dolor. Es o por un trauma directo, o por un proceso infeccioso, o por una inmovilización, o por una tensión emocional. En el caso del compañero José Chico Vega, fue una terrible tensión emocional al punto que le había desarrollado 4 discos herniados y los discos por tensión emocional, créame que también se van desplazando y van creando presión sobre el área medular. Y en el caso de Chico Vega, estaba en plena campaña política. Chico, cuéntanos, porque la verdad es que es impresionante esto. Pues mira, lo primero es que después de la oración yo pude ver la mano de Dios porque lo primero es que pude doblar las rodillas. Quiere decir que viene la terapia y ya pude doblar la rodilla. Y cuando yo vi eso, pues tengo que decir, espérate, esto es algo sobrenatural. Y después pude doblar el pie en mi primera terapia. Quiere decir que ya tú ves, ¿verdad?, lo que está pasando. Lo segundo que te quiero decir, si este milagro de Dios no hubiese pasado, yo no hubiera podido hacer la campaña política. Porque la gente en la legislatura, cuando me veían caminar, me veían la cara de dolor. Empecé a rebajar de peso porque ya no sentía. Y uno con la responsabilidad de las cosas que había que hacer en las comisiones, siempre iba. Pero la gente te preguntaba, ¿qué te pasa? Y ahí es que me decido, después de haber oído el anuncio en la radio, de ir donde ti. Y tengo que decirte que todo fue de una manera donde Dios se manifestó a nuestra vida. Y nos dijo, yo creo que ya es tiempo ya de usted regresar a donde tenía que regresar, de las oraciones de mi padre y mi madre, de que querían, que le pedían a Dios. Y llegó ese momento. Y de ahí en fuera, gracias a Dios pude hacer mi campaña, pude ir a por todos los pueblos porque los representantes por acumulación visitan los 78 municipios. Es un trabajo bien arduo de muchas horas de trabajo. Lo pudimos hacer, ganamos las primarias, ganamos las elecciones y ahí estuvimos hasta el año 2012. Pero fíjate, qué interesante. ¿Cómo podías al principio, antes de llegar a la oficina, a la terapia electroneuromedular, tú arrastrabas la pierna? Sí. ¿Cómo tú podías ir a estos lugares con ese dolor tan terrible arrastrando tu pierna? O sea, yo me imagino que era la angustia tuya y la aflicción era terrible porque el momento de dolor a veces uno no puede ni pensar. Cuéntanos, ¿cómo tú podías hacer esas cosas? Era bien difícil porque los viajes son muy largos. Por ejemplo, desde San Juan a Cabo Rojo son más de 2 horas y pico. Y la pierna izquierda, de la única manera que yo me sentía un poco más aliviada era si la tenía bien estirada, como cuando tú estás durmiendo. Y tú sabes que en el vehículo las piernas no van de esa manera. Quiere decir que eso era una incomodidad en esas 2 horas y pico de llegar a ese sitio, a visitar a la gente, caminar después. No podías hacer caminata porque no lo podías hacer. Así que yo le tengo que dar gracias a Dios porque me pasó eso y en muy poco tiempo Dios proveyó que tú me pudieses ver y de ahí empezar el gran milagro. Oye, y los compañeros, después que comenzaste a recibir la terapia electroneuromedular y la terapia neural que hacemos en la oficina, que comenzaron a ver el cambio, ¿qué fue lo que ellos te preguntaron? ¿Qué hiciste o algo así? Sí, ¿Qué ¿qué hiciste? Que quién era, y muchos pues, fueron a tu oficina o han seguido yendo y ellos pues han creído de que en ese momento Dios los ha tocado también porque han recibido sanación. Sí, porque quiero que sepa, hermanos, que la oficina que manda es Dios.
yo tan solo soy un humilde siervo, amigo y esclavo del Señor, que he sido honrado, privilegiado, favorecido, bendecido el poderle servir en espíritu y en verdad. Dios me sacó de un mundo de estar, entonces yo nunca bebí, yo nunca fumé, nunca usé droga, pero me gustaban las fiestas, como a todos los jóvenes en esa época de cuando yo me levantaba. Pero había un propósito de parte de Dios, y hace 34 años que le sirvo al Señor, y en esos 34 años he visto milagros maravillosos. Ver personas que llegan a la oficina con severos dolores de cabeza, donde han tratado todo. Le han dicho, mire, usted tiene que aprender a vivir con ese dolor de cabeza. Llegan con montones de medicamentos. Y cómo a medida que se le da la terapia electroneuromedular, los dolores de cabeza desaparecen. Personas que llegan con el cuello rígido de tanto dolor. Personas que no pueden mover los hombros. Personas que han tenido accidentes a nivel de cuello, que le han tenido que fusionar las vértebras. Que se sienten un adormecimiento en las manos. Personas que la misma circuito eléctrico le crea unas arritmias cardíacas y unas dificultades respiratorias, porque los últimos ganglios, o sea, los últimos circuitos del área cervical y los primeros del área torácica, o sea, la parte del cuello, donde se une el cuello con la parte alta de la espalda, hay unos circuitos que van al corazón y al pulmón. Cuando se lastima, saca todo eso de ritmo. Y es como cuando usted tiene un aparato que no le llega corriente en su computadora, etcétera, pues se sale, se distorsiona. Así mismo pasa con el cuerpo humano. Y cómo todas estas personas comenzaron y están al día de hoy están completamente libres. Hemos visto cosas maravillosas en el programa que tenemos y en la terapia que damos en la oficina. Yo, José, te doy gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Le doy gracias a usted, amado televidente, por la bendición que nos da de poder observar este programa y que este programa sirva de que te puedas orientar, de que no tienes que aprender a vivir con el dolor. No tienes que estar viviendo pegado a un montón de medicamentos, cuando en el último análisis el problema no está en la periferia del cuerpo, sino hay una parte central, un área medular, una cadena ganglionar, que una vez se vuelva a recrear ese ciclo, usted es completamente libre de ese dolor que le está haciendo la vida de cuadritos. Nada, gracias una vez más, será hasta nuestro próximo programa. En tu programa, Hablemos de tu Dolor. Dios te bendiga. Gracias.